estáis? Gracias por aceptar la entrevista. Nosotros somos Constituyendo Chile, somos una plataforma transversal donde queremos que todos participen, sobre todo la gente que no tiene partidos políticos, que no tiene mucha plataforma, y porque creemos que es súper importante que el proceso constituyente esté hecho de todos los lugares, no solo de las coaliciones, sino que de las minorías sexuales, étnicas, discapacitados, simplemente gente que vive en el Chile de día a día y tiene mucho que decir con respecto a lo que le pasa con su vida, su entorno, su familia, sus problemas, sus virtudes, etcétera. Y Juanjo, te elegimos Juanjo de manera aleatoria, nosotros no te conocemos, pero nosotros tampoco, importante decirlo, no somos amigos ni nada, simplemente se eligió a Juanjo buscándolo en el Instagram, así de manera para donde soplar el viento. Así que gracias Juanjo por aceptar la invitación. Y no sé si que tú querés presentarte rapidito, decirnos qué edad tenés, si estudiaste algo, si no estudiaste, en qué trabajás, y así rápido. Y después vamos a las preguntas. Súper. Bueno, de partida muchas gracias por la invitación también. Yo creo que estos espacios en verdad nos ayudan un montón y creo yo que son súper interesantes también y importantes para democratizar en los espacios políticos. Yo no soy político ni pretendo serlo, pero sí creo que no es necesario ser político para involucrarse en política y eso yo creo que la mayoría de los independientes los y las independientes estamos intentando promover. Bueno, yo soy Juan José Martín, soy joven de 25 años, estoy terminando de estudiar ingeniería civil. Ya. Y bueno, trabajo ya hace 7 años en el mundo de las organizaciones sociales. Soy cofundador y presidente de la ONG Ese Verde, que es una ONG que se dedica a la sustentabilidad, al medio ambiente y bueno, a apoyar obviamente a la sociedad humana también, porque es parte importante, muy importante de la sustentabilidad. Y bueno, dentro de eso también he colaborado en distintas otras instancias en temas de sustentabilidad con el Estado de Chile, con Naciones Unidas, con organizaciones de otros lados del mundo. Trabajo mucho en las esferas de los jóvenes, que tienen distintas organizaciones sociales y ambientales en distintos países del mundo de manera internacional. Así que por ahí un poco es donde me muevo. Vale, gracias. Juanjo, ¿por qué llegaste hasta acá? ¿Se te ocurrió? ¿Te lo sugirieron? ¿Sentiste un impulso? ¿Hubo algo que hizo clic? ¿Fue el estallido social? ¿Cómo llegaste hasta acá, hasta decir, quiero ser constituyente? Es buena pregunta, porque por lo menos en mi caso, yo siempre, como te decía, yo trabajo en el mundo de la sociedad civil, entonces es como ese mundo en donde uno, por lo menos como yo lo veo, es un mundo donde uno siempre va a estar trabajando, ya uno, porque básicamente la sociedad civil lo que hace es intentar resolver los problemas que ni el Estado, ni las personas, ni los privados resuelven, como los problemas que quedan en el aire, la sociedad civil es lo que lo intenta resolver. Y desde ese punto de vista nunca tuve una intención de llegar al proceso como constituyente. Siempre, por supuesto, estábamos súper enterados del proceso e intentamos aportar desde nuestro mundo de la sociedad civil, ¿cierto? En nuestro mundo organizado, colaborativo y de los jóvenes. Y me empezaron a sugerir el tema. Me empezaron a sugerir el tema y me pasó que sentí que a medida que avanzaba el proceso no veía jóvenes con historia participando del proceso o queriendo jugársela por el proceso. Y no solo jóvenes con historia, sino que también jóvenes con historia y más encima una historia que sea ambiental y no solo social, porque lo social es algo que, bueno, es una gran deuda en la sociedad, no solo chilena, en el mundo en general, pero lo social es mucho más, ¿cómo decirlo? Está mucho más en boga, es mucho más, llega mucho más que lo ambiental, ¿ya? Hay mucha más gente que se dedica a lo social que a lo ambiental y, y lo que sí nosotros reconocemos, y bueno, es algo que la ciencia también lo dice, cuando uno está ayudando en aspectos sociales, cuando uno ayuda a los seres humanos, no necesariamente está ayudando al medio ambiente, ¿ya? Hay muchas cosas que uno hace por seres humanos que perjudican al medio ambiente. Sin embargo, cuando uno favorece el medio ambiente, sí está favoreciendo a la sociedad humana, porque la sociedad humana tiene como base los ecosistemas y el medio ambiente. Entonces yo dije, hey, aquí está pasando algo. Hay pocos jóvenes en el proceso y de los jóvenes que he visto o no tienen historia aportando, o sea que no sé por qué llegaron al proceso, pero o no tienen historia aportando o son con un fuerte enfoque social y está faltando el enfoque ambiental. Y al final...
Perdón, tenía que estornudar. Y al El final, ambiente, el ambiente. sí, y Claro, al pues, final lo que faltaba era eso, po. Faltaba un joven con historia y con un enfoque principalmente ambiental. Y no lo veía en ningún lado, la gente me lo estaba diciendo que yo tenía ese perfil y que podía aportar, y al final dije, ¿sabéis qué? Sí, no es, esto no estaba en mis planes, yo tenía muchos otros planes, otras formas de aportar y otras formas de vivir mi vida también, por así decirlo, pero siento que es un proceso al que hay que hacerse cargo. Cuando uno tiene oportunidades grandes en la vida y uno ha tenido la posibilidad de obtener grandes conocimientos en base a lo que uno ha podido vivir, creo que lo que nos corresponde es la responsabilidad de darlos de vuelta, y creo que esto es un proceso histórico donde tengo que abocar todo lo que la vida, las oportunidades me ha dado. vale, sólido. Bien. A ver, ¿de qué mundo social vienes? ¿De qué vienes o de qué mundo llegaste hasta acá? ¿Has sido militante de un partido político? Por lo que entiendo parece que no. No. Eh, Cuéntanos un poco cuál es tu entorno, dónde creciste. ¿Creciste en una familia humilde, rica, de clase media? Cómo fue tu niñez y tu adolescencia en ese sentido? Súper. Mira, yo llego del mundo socioambiental, por así decirlo. Ya, Eh, Como te decía, mi trabajo principal y mi pasión es la sustentabilidad, y principalmente la sustentabilidad ambiental, pero la sustentabilidad está intrínsecamente relacionada con lo social. Entonces, yo he participado en más de 15 organizaciones e instancias diferentes, con organizaciones sociales, y mi trabajo principal es tener una organización ambiental. Ahora, a nivel personal, yo soy floridano, nacido y criado en la Florida de toda la vida. La gente se ríe de mí, pero yo vivo en la Florida desde que la Florida era campo, yo me acuerdo todavía, a pesar de que soy joven. conozco la Florida y así era. Sí, po. Habían Y viñas, había muchas viñas en la Florida. efectivamente, sí. Y nada, pues la verdad es que fui al colegio en la Florida, he pertenecido toda mi vida a esta comuna, y por lo menos yo y mis grupos de siempre, yo me he sentido muy clase media. No soy de la... eh, afortunadamente, no soy de las clases vulneradas por la sociedad, ¿cierto? Pero no me considero en lo absoluto parte de la clase Tuviste un poco de rica. suerte, tuviste un poco más de suerte. Sí, sí, en Ya. ningún momento me faltó nada, nos la pasamos bien siempre, pero em, fue una vida feliz, que creo que eso es importante. Pero la Florida, por definición, es un lugar como de clase media baja emergente. Claro, sí, Y bueno, efectivamente. siempre tuvo marginalidad, gente humilde y de todo, pero es básicamente una ciudad satélite que se transformó en clase media, media baja y media emergente, ¿no? Sí, pues, la Florida era un pueblo antes. Mi familia todavía, cuando va a Santiago, se refiere a que voy para Santiago, cuando van a Providencia, no sé, al centro, Sí, cosas así. Sí, vamos a la ciudad, como Carmela. sí, Oye, vamos a los leones, vamos al grano. vamos. ¿Qué le cambiaría a la Constitución? Qué se te hace fundamental? ¿Se te hace fundamental instalar lo ambiental, tanto como lo jurídico y lo social y los derechos? ¿Se te hace que es más un tema de que hay que instalar más los derechos de las minorías y de las mujeres? ¿Cuáles se te hacen los puntos más críticos? ¿Cambiar el tema del Tribunal Constitucional o dejarla como está? ¿Por dónde partiría? ¿Y qué se te hace así como para pegar el primer combo en la conversación constituyente? Yo cambiaría un montón de cosas. De partida no soy de, jamás me he considerado ideológicamente marcado. En ese sentido, yo le creo mucho a la ciencia y le creo mucho a las organizaciones. Entonces, creo que esto no se trata de ideología, y creo que el que llega acá por tema ideológico llegó mal. En ese sentido, mi camino principal tiene que ver con lo ambiental, y nosotros hablamos mucho de una constitución ecocéntrica, y eso incluye cosas como otorgarle derecho a la naturaleza, otorgarle derecho a los animales, cambiar la distribución tributaria y fiscal también del país, y darle más importancia a los territorios, para que ellos mismos se puedan organizar y trabajar mejor sus propias eh, contextos territoriales, y que están muy asociados a los ecosistemas también, un Estado plurinacional que reconozca a los pueblos originarios. ¿Estás de acuerdo con regular todas las políticas extractivas, los royalties, todos esos temas? Totalmente. El agua como un derecho humano y un derecho ecosistémico también, no como un bien en el fondo apropiable por el mercado, sino que un bien común que se le llama. Dejar de hablar de recursos naturales, hablar de bienes naturales, el derecho a la ciudad también. En verdad, en ese sentido, mi camino principal, como te decía, y lo que nosotros más intentamos en el fondo posicionar, es el tema de la constitución ecocéntrica, entendiéndola como que el ser humano es un ente más de todo un ecosistema natural y no tan natural también, y es un elemento más que debe saber entenderse con su entorno, debe saber reconocer la diversidad en el entorno. Es algo que la ecología nos enseña. La biodiversidad
hace un ecosistema resiliente, rico y no vulnerable. En los ecosistemas artificiales humanos es lo mismo, la biodiversidad los hace más ricos, más nutritivos, por así decirlo, se generan mejores dinámicas sociales y sociedades más sanas al final. Y eso nos lo enseña la ecología, pero lo podemos incorporar también al ser humano y también podemos incorporar al ser humano al ecosistema. Históricamente, la raza humana se ha dedicado a separarse de los ecosistemas, separarse de nuestra fauna, separarse de nuestros bosques, y creemos que, bueno, y no es solo algo que creemos, sino que son, yo le llamo verdades científicas, cosas que están súper estudiadas, que el ser humano tiene un rol en el ecosistema y que el ecosistema es sustento de la sociedad humana. Entonces creo que una buena constitución tiene que ser una constitución moderna del siglo XXI, que se haga cargo de las desigualdades sociales, bueno, de la sociedad humana, pero también del medio ambiente y la crisis climática de ecosistemas que estamos viendo a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, nuestra candidatura, de hecho la candidatura, yo soy la cara fea de un equipo, somos casi 30 jóvenes que trabajamos en diferentes organizaciones sociales y ambientales y nosotros reunimos las inquietudes de muchos espacios. Esto no es en lo absoluto algo personal y no es en lo absoluto una agenda propia, sino que nos dedicamos a reunir muchas cosas y en ese sentido, por mucho que nuestro camino principal sea lo que llamamos constitución ecocéntrica, recibimos y hemos conversado con pueblos originarios, recibimos y hemos conversado con movimientos feministas, recibimos y hemos conversado con movimientos que están trabajando mucho más, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, y eso estamos de acuerdo con eso, ¿cachai? Y creo que de eso se trata, de reunir lo que la gente que sabe levanta. Nosotros sabemos de medio ambiente y sustentabilidad, lo levantamos, pero también recogemos lo que levantan los otros. No estamos peleándonos por otros, estamos, creo yo, colaborando para llevar todas estas cosas a la Constitución. Vale, a mí sí, interesante ahí, yo complementaría un poco, aunque no es mi misión, sino que escucharte, pero quería decir que sí, yo estoy con mucho gusto dándome cuenta que el discurso científico está instalándose, o sea, no quiero ser deslenguado, pero esa como psicosis ideológica política, que todos somos seres políticos, todos tenemos el derecho a ser seres políticos, no es la prerrogativa de los partidos, solamente creo que la gente lo está entendiendo, así como no se entiende, como se entiende mal que decir, no, maldita política, no, la política es buena, lo que pasa es que está un poco secuestrada quizás. Viciada, sí. Viciada, sí, pero no significa que la política finalmente es una definición de diccionario, no es nada más que eso. Pero sí, yo con mucho gusto me he dado cuenta que el discurso científico se está instalando. Yo también soy bien científico para mis cosas y se me hace que esto lo vamos a solucionar con ciencia, no lo vamos a solucionar siguiendo en la pelea política, ideológica del Congreso, del Senado, del Tribunal Constitucional. Creo que la ciencia va a ser fundamental y espero que el ministro Puff, y aquí yo me tiro la parte, espero que el ministro Puff sea más potente dentro del gabinete y empuje más. A mí me encantaría que eso pasara. Así que, no, qué bueno escucharte decir eso. Y no solo ciencias duras, también ciencias sociales. Yo creo No, que es súper no, importante hablo saber de todo escuchar. el tipo de ciencia, o sea, Súper, ciencias sociales, psicología social, antropología social, cómo el gobierno totalmente. crea vasos comunicantes para entender a la sociedad y no pensar que esto fue el K-pop o un grupo venezolano y un grupo anarquista solamente. O sea, Claro, esto sí. viene hace muchos años, no es solo un tema de orden público, es mucho más profundo. No estoy de acuerdo con la violencia, hay que sancionarla 100%, pero hay que tratar de entender por qué pasa, no solo concentrarse en que son bomberos, son vándalos, que lo son, De todas maneras. pero hay que entender por qué pasa también para poder solucionarlo. Oye, ¿qué le dejaría a la Constitución? ¿Crees que hay algo en la Constitución que le dio cierta estructura al país en un momento complejo que vivimos hace, no sé, hagamos la metáfora caricaturesca de la UP? La Constitución del 80, ¿tú sientes que hay algo rescatable que le dio cierta estabilidad al país cuando estábamos muy enclenque y eso sirvió por unos años y se fue y hay que rescatar algo de ahí o algo de la Constitución de Alessandri o de la Constitución 50 años de Alessandri o de la de hoy día? ¿Hay algo que tú crees que realmente nos pueda servir? Yo creo que uno siempre se apoya sobre sobre el hombro de las personas que vinieron antes de nosotros, tanto como si hicieron las cosas mal o como si hicieron las cosas bien. Creo que siempre hay que mirar para atrás para aprender, ¿ya? De la Constitución actual, la verdad es que a mí no me gusta mucho, gran parte de la Constitución no me gusta en lo absoluto, pero creo que esto se trata a ver, creo que el Chile que se construyó sobre esa Constitución es un Chile que se construyó sobre la plata, creo yo, que es un Chile que aumentó la plata, ¿ya? Aumentó la plata del país. Y es
hasta cierto punto es el argumento de un sector político que es su gran argumento, y que Chile es un mejor país porque es un país con mejor plata, o con más plata, más estabilidad económica, Con mejor y bueno, PIB. claro, y Ya. supo, hasta cierto punto también supo aumentar o combatir un poco los índices de pobreza y el PIB, como tú decías. Pero creo que algo que tenemos que tener muy en mente es a qué costo. Y creo que ahí hay algo súper, súper importante, porque estuvimos subsidiados por la actual constitución por muchos años. La actual constitución generó mucho ingreso en Chile, pero a costo de vender nuestros bosques y los cambió por forestales, vender nuestros poblados, también nuestros bosques de valle, ¿cierto? Ya no tanto precordilleranos, y los cambió por agrícolas, vender nuestros recursos minerales, nuestra precordillera, nuestros glaciares, los cambió por minera, nuestros océanos, nuestros ríos, nuestros lagos, los cambió por pesca o por salmonicultura, las zonas de sacrificio, vender nuestros pueblos, nuestras comunidades en pos del desarrollo. Entonces Chile se subsidió por la destrucción ambiental y social en base a esta constitución, y generó una gran condición económica, sí, pero un costo que creo yo que no podemos seguir tolerando. Y creo que esta nueva constitución tiene que ser una constitución, como te decía, que se construya en base al aprendizaje de los errores anteriores. Si queremos un país económicamente estable, pero no a costo de la destrucción de nuestro ecosistema y de la destrucción de las personas y de sus condiciones de vida, sus derechos humanos. Creo que hoy en día aprendimos, eh, creo que hay un aprendizaje histórico de cómo hacer quizás un poquito mejor ciertas cosas económicas, pero también un aprendizaje histórico de qué es lo que nunca hicimos bien en temas de derechos humanos, en temas de derechos ambientales. Y creo que esta constitución tiene que responder también a la historia de Chile. Chile, la constitución actual, tiene una carga ideológica súper grande, se dio en un contexto, a mi opinión, súper poco democrático. Eh, entonces creo que, de partida, creo que este proceso lo empezamos bien, porque creo que sí o sí esta nueva constitución debería ser mejor que la anterior, porque de partida es una constitución democrática, ¿ya? No Y es como nunca, comparable, no es y comparable. efectivamente, como nunca la habíamos tenido antes. O sea, sí o sí vamos a llegar muchas personas diversas y personas de la sociedad a redactar una constitución, algo que Chile nunca había hecho antes. Siempre habían sido clases, en el fondo, privilegiadas, las clases de poder de la sociedad chilena. Entonces creo que esta constitución sí o sí va a ser mejor que antes, no tiene precedente. Pero ahora, yo creo que la pelea es qué tan mejor va a ser. Y en ese No, sentido, y bajo qué iniciativas, ¿no? de todas maneras, y ahí creo que tenemos que incorporar lo que te decía antes, aprender de estos errores históricos, Sí, y saber transmitir también la realidad chilena, pero la realidad chilena no desde un punto de vista como abajista, así como de, los chilenos tenemos esto y otro horror, sino que todo lo contrario, la realidad chilena, el chileno tiene cierta identidad de la que hay que sentirse orgulloso y ciertas cosas que trabajar. Propongamos una constitución propositiva, innovadora, por así decirlo, sí, es que nos como cuando... permita proteger lo nuestro, pero construir algo mejor también. Y creo que eso, y de nuevo, soy un poco repetitivo en ese sentido, pero eso significa aprender de lo anterior, pero más que aprender de la constitución anterior, es aprender de la sociedad chilena. ¿Y qué nos está diciendo la sociedad hoy en día? La sociedad hoy en día nos dice: queremos un medio ambiente sano, las luchas ambientales se han tomado las calles del país, las luchas feministas se han tomado las calles del país, está diciendo queremos igualdad de género, queremos paridad y queremos que no haya más violencia. Tenemos que aprender de eso. Los conflictos chilenos con sus pueblos originarios también se han tomado y nos han enseñado como sociedad muchas cosas. Tenemos que tomar eso también. La educación, la salud, las pensiones. Entonces, todo eso, si bien no todo se resuelve con la Constitución, sí hay que entender cuál es el fondo de cada una de esas cosas y llevarlas a la Constitución. tiene Y un creo que poco al final esta Constitución, tiene un sorry, poco pero va a terminar, que esta constitución no se construye sobre los hombros de las constituciones anteriores, sino que se construye sobre los hombros de la sociedad que ha aprendido de las sociedades anteriores. sí, estoy de acuerdo contigo. Yo siento que la constitución hoy día, si yo escucho las colisiones políticas, una tiene una especie de freedom filosófico con respecto a la democracia que la constitución nos va a dar. Y a mí me da miedo que mucha gente se decepcione y se vuelva a enojar. Y por otro lado, hay otros que no quieren cambiarle muchas cosas porque están un poco reticentes, obtusos con ese cambio, porque están muy cómodos en ese lugar. Y a mí, claro, pareciera ser que la constitución está hecha sobre una idealización ideológica de cómo queremos que sea esta sociedad. Y es bueno escucharte porque por todos lados se rebalsa la ciencia, o sea, la ciencia se basa en estudiar lo que está pasando
y no ir contra la Constitución. Si vamos contra la Constitución de ahora, vamos a volver a cagarla. Yo creo que sería mejor ir contra lo que está pasando en la sociedad, contra los datos, contra la ciencia, contra la sintomatología, contra los síntomas, con lo que pasa con la sociedad, con lo que pasa con los pueblos originarios, y en ese sentido vaya a construir unas reglas del juego con políticas de desarrollo. Creo que al final Chile está escaso en políticas de desarrollo. Dicho sea de paso, hay un libro de Aníbal Pinto, que fue presidente de Chile en el año 59, que se llama Chile, un proyecto de desarrollo frustrado, creo que se llama el libro. Un ejemplo de desarrollo frustrado, un proyecto de desarrollo frustrado. Y había la sensación de que Chile tiene políticas extractivistas, economicistas, que creo que nos sirvieron en algún momento, pero no hay ni una política de desarrollo. Y creo que tiene que ver con esa visión, Juanjo, de no entenderlo desde la ciencia, de no entenderlo desde el lugar de la evolución, darwiniano, por hacer una caricatura. ¿Fijáis? Así que interesante escucharte en ese sentido, y sí, pues creo que la Constitución hay que construirla a partir de lo que estamos viendo como síntoma y sintomatología, no contra la Constitución. ¿Sabes? Y ahí siento que hay una coalición que está luchando hace rato por cambiarla, pero creo que está desenfocada. ¿Cachai? Oye, a ver, en general yo escucho propuestas de todo tipo, ¿no? Así, pero me ha sorprendido la gente más joven. Yo tengo 45 años, tengo 20 años más que tú. Tengo algunos vicios de los viejos lateros de la vieja vanguardia, no tantos, pero me ha sorprendido escuchar a gente joven que está en una conversación sobre lo político y lo ideológico, que están viendo a la sociedad de una manera más dialéctica, ¿cachai? Y yo escucho mucha gente que reclama, pero no escucho muchas propuestas alternativas. Entonces, quería preguntarte, supongamos que somos ecocentristas, ¿no? Que sería la raja. ¿Cuál sería la propuesta alternativa? Porque por un lado está la regulación de la extractividad de los bosques, del agua, del mar, del agua y del mar, de las dos cosas, de los minerales, bueno, de un montón de cosas, incluyendo las horas hombre. ¿Eh? Yo creo que hay un tema extractivista también en cómo se ve el HH, ¿no? En las horas hombre. Aparte de las regulaciones, del royalty y todo eso, ¿cómo veis la diversificación de la matriz de negocio? Porque igual hay que comer, igual tiene que funcionar la sociedad. ¿Cómo veis ese desarrollo? ¿Tenemos que explotar más la ciencia y la tecnología? ¿O los mismos lugares donde están haciendo políticas extractivas hay formas de explotarlo de manera más controlada y sacarle partido también? ¿Cómo veis la diversificación de esa matriz productiva en Chile? Que al final es el gran tema de cambiar una por la otra, ¿no? Sí, mira, yo creo que, así como lo dice el himno, Chile realmente es el jardín del Edén si hablamos de sustentabilidad y nueva economía o economía circular. Chile tiene, de partida, desde el sector energético, tiene el desierto con mayor radiación ultravioleta del mundo, Sí. tiene toda una línea de volcanes con energía geotermal, tiene toda una línea de costa gigante con energía mareomotriz e indomotriz. Bueno, tienes todos los valles centrales y la misma costa donde también puedes generar energía eólica. Y además hoy en día se está hablando del hidrógeno verde, que es generación de hidrógeno. Cuando uno genera hidrógeno, uno tiene que hacer hidrólisis sobre moléculas de agua. Y la hidrólisis implica electricidad. Entonces, Sí. hidrógeno verde es generar hidrógeno igual que siempre, solo que la electricidad que tú usaste viene de una fuente renovable. Y es como una nueva forma de batería, por así decirlo. En vez de tener una batería de litio, tú guardas hidrógeno, que después es un combustible. Entonces, ya desde el punto de vista energético, Chile tiene una potencia gigante desde el punto de vista renovable a nivel geográfico. Luego tenemos, a mí lo que me gusta hablar es de las economías inmateriales. Creo que hay que sacarse de la cabeza, y yo creo que hoy en día es muy notorio en la economía mundial que la mejor forma de hacer economía no es a través de algo material. ¿Ya? La economía material era la economía del siglo XVIII, XVII, el mercantilismo, que después hoy en día se le llama capitalismo, pero es la misma cuestión, un poco más moderna nomás. Pero claro, hoy en día, yo te decía antes, pues, Chile vende, ¿cuáles son los mayores sectores productivos de Chile? El sector forestal, es básicamente vender nuestros bosques, y de hecho ya no son nuestros bosques, porque son puras forestales monocultivos, pero en algún Y ya momento, no eran los bosques que teníamos. Po. Después de efectivamente, eucalipto y pino, que en la tierra queda medio inútil por lo que o escuché. sea, claro, eso es una plantación, no es un bosque, de hecho. Exactamente. Pero bueno, el sector de pesca o
de acuícola, que básicamente también es un sector extractivo, hoy en día el sector de la salmonicultura, con los salmónidos, que son especies exóticas invasoras que depredan nuestros ecosistemas marinos, el sector de la minería, un sector extractivista por definición, el sector agrícola, que hoy en día uno dice, claro, la agricultura es buena cuando se usa para alimentar a la población, pero cuando se usa para exportar bienes de consumo que ni siquiera son alimentos básicos de consumo, sino que son alimentos ya de mercado, ahí ya es una industria extractiva, no es una industria básica, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, pasa lo que hacemos, por ejemplo, en el caso emblemático de Petorca, con las paltas. Las paltas no es un bien, por así decirlo, nutricional de la canasta básica de los chilenos. Interesante la fenomenología y el fenómeno de las paltas. Sí, pues, es un caso súper bueno para revisar porque Bueno, las paltas son paltas de exportación que se producen con el agua que se le quitó a las comunidades y a los ecosistemas. Los ríos están secos, las comunidades tienen que alimentarse con camiones de aljibe para vender paltas al extranjero, ni siquiera es para alimentar a la población chilena. Entonces creo que cuando uno habla de una economía inmaterial, empieza a hablar de otras cosas. Por ejemplo, el turismo. El turismo es algo que no te destruye un ecosistema, no sacas algo de ahí, pero sí generas economía. Hay países, por ejemplo, las islas y del es 100% Pacífico, consumo, es 100% consumo. de todas maneras, y eso es algo que incluso beneficia al territorio que realiza esa actividad productiva. Y la ciencia también es un sector productivo inmaterial. La ciencia es conocimiento, la ciencia es sabiduría, por así decirlo, que se construye y no tienes que destruir cosas necesariamente para hacerla. Por supuesto que siempre hay cierta externalidad negativa. Bueno, existir es una externalidad negativa. El hecho de construirte tu casa ya estás perjudicando de alguna manera, pero hasta cierto punto aceptable. La ciencia es un sector económico inmaterial. El arte es un sector económico inmaterial también. O sea, imagínate una persona, se habla mucho de que hace varios años se hizo un cálculo que en el Reino Unido, la cuarta industria que más aportaba al Producto Interno Bruto del Reino Unido era la industria del rock. O La cuarta sea, industria del mira Reino todas las Unido, que es bandas gigante. increíbles que tienen. Pero, claro, pero piénsalo, es una persona con un instrumento musical que creó arte, se sentó en un escritorio, hizo algo, y eso mueve, es la cuarta cosa que más mueve un país, llegó a mover un país. Que no hay estadio. Efectivamente, y a lo que voy es que no tuviste que vender ni tus bosques, ni tus recursos, o sea, ni tus bienes acuícolas, ni tus precordilleras, ¿me entiendes? Entonces creo que la economía sí tiene posibilidades de volverse sólida, crecer con el tiempo y ser inmaterial, o sea, que ya no sea a costa de las personas y de los ecosistemas. Y además, incluso fuera de eso, también tenemos lo que se llama la economía circular, que es una economía en donde ya todas las cosas que se generan un poco imita la naturaleza, tiene que ver con no sé, pues yo genero algo, eso se consume o se usa y luego se reincorpora. No se genera un desecho que luego no es utilizable por nadie y no se genera también una obsolescencia programada, que eso es el término que dice que una cosa se diseña para fallar, cosa que después de un tiempo tú la tengas que volver a comprar. Entonces, cuando uno avanza hacia una economía inmaterial y una economía circular, uno puede tener una economía gigante, sana, que le aporte al mundo, sin destruirlo. Y creo que estamos aprendiendo a hacerlo cada vez mejor, pero de todas maneras hay buenas formas de hacer economía que le den alimento, que le den libertad a las personas, que le dé salud a las personas y a los ecosistemas, y eso no tiene absolutamente nada que ver con las restricciones que podamos poner de forma ambiental o social. Yo creo que todo lo contrario. Esto creo que es como, me gusta la analogía del piano. El piano tiene una cantidad de teclas exactas. Tú no puedes tener más teclas que las que tiene tu piano, pero la música que tú puedes construir sobre esas teclas es infinita. Y esto es lo mismo, tú pones tus restricciones sociales y ambientales, estas son tus teclas del piano, pero lo que puedes hacer luego con eso es infinito. Entonces no tengamos miedo a hacer las cosas bien y a proteger nuestra sociedad humana y a proteger a nuestros ecosistemas, porque sí se puede generar economía con eso. Vale, interesante, pues. A ver, te voy a hacer una pregunta que no estaba pensada, pero Dale nomás. ¿a dónde estudiáis civil? En la Universidad Católica. En la Católica. Sí. Entonces, más interesante la pregunta. No ¿Cómo? debería por qué serlo, pero puede ser. Para algunas personas al tiro les va a cambiar la oreja. No, para mí es más interesante porque la pregunta apunta hacia allá. ¿Cómo ha sido enfrentarte con ciertos dogmas con respecto a la economía y a cierta forma de aplicar la ciencia o las matemáticas que tiene que ver con cierta academia que tiene la Católica? Con todo el respeto que le tengo a la Católica, a la Chile y a cualquier universidad, ojo.
¿Cómo fue para ti desde el primer año enfrentarte a esos dogmas? Porque parece que venís de una familia en donde estas cosas se conversan. ¿Cómo fue eso? ¿Había muchas cosas que te hacían ruido como alumno en términos de la malla curricular o en términos del ángulo en donde la universidad quería enseñarte ciertas cosas? ¿Te encontraste con sorpresas buenas? ¿O sentís que hubo ahí, que te encontraste con ciertos muros, con ciertas cosas muy cuadradas, muy diseñadas, muy ideológicas, como pudiéramos decirlo, mejor dicho? Mira, yo realmente creo que el sesgo que hay en contra de la Universidad Católica es eso, es un sesgo. Yo no puedo hablar por todas las carreras, yo me muevo en el mundo de ingeniería civil, que es una carrera que en sí parece como una mini universidad, porque es gigante y tiene toda una dinámica muy diferente a otras facultades de la universidad. Sin embargo, yo te lo digo sinceramente, yo en ingeniería civil de la Universidad Católica he visto un rol social, un rol ambiental y un nivel de discusión eh, con datos científicos, no con sesgos ideológicos, muchísimo más alto que en muchos otros espacios que se dedican a criticar a la gente que estudia en la Universidad Católica. Qué Yo estoy bueno, orgulloso qué de bueno. haber estudiado en esa escuela eh, y de hecho gran parte de lo que he construido, Severde lo fundamos amigos de ingeniería en la Católica. Mira, Y gran parte de la carrera y los conocimientos que yo he obtenido, los he obtenido en ese espacio. Es un sesgo realmente de gente que obviamente no conoce el lugar, no conoce a la gente que está ahí. Es un espacio súper diverso también, no es pura gente del barrio alto. Yo soy de la Florida, pero yo no soy el aspecto bajo, como social, socioeconómico bajo de ingeniería en la Católica, ¿no? Hay muchas otras personas también que son de comunas hay mucho más cabros vulnerables que tienen becas seguramente y todo. de todas maneras, y de hecho, la Ingeniería la Católica es un espacio súper pionero en otorgar becas y en otorgar muchas oportunidades diferentes para estudiar. Entonces yo realmente creo que hay mucha gente que nos va a seguir criticando y va a seguir disparando comentarios mal fundados, pero yo creo, en mi opinión, es un espacio donde efectivamente te vas a encontrar, por supuesto que te vas a encontrar espacios ideologizados para los dos lados, ya espacios muy ideologizados para, por así Sí, hay decirlo, gente que piensa lo mismo de la Chile, que son todos sí, comunistas. po, eso existe ya, pero el normal de las cosas, el común, yo diría que es, a mí me sorprendió para positivo y yo hasta el día de hoy estoy muy orgulloso del nivel de conversaciones que se tienen en ese espacio Mira qué y que bueno. gente que tiene conversaciones de mucho menor nivel lo critica sin tener idea de qué es la conversación que se tiene. Y es un espacio abierto, yo invito a la gente a que lo conozca, bueno, no ahora en pandemia no, pero en la universidad es un campus abierto, el espacio es un espacio abierto, hacen millones de eventos al año de un montón de distintas temáticas y que cualquier persona puede asistir. Y yo los invito a que se involucren y que lo conozcan, porque los prejuicios no nos sirven a nadie. Los prejuicios no nos sirven ni para un lado, ni para el otro, ni para el No, medio. menos hoy día, bro, Realmente menos hoy nos día. perdemos oportunidades por tener prejuicios. Sí, estoy Así de que eso. acuerdo contigo. Chile es un país, me sumo, yo también he hecho en mi vida, me he autosesgado y he hecho prejuicios de entidades o de instituciones que no conozco, ¿cachai? Y sí, lo reconozco, Ujú. pero qué bueno escucharte, me da gusto. Oye, para ir cerrando, ¿cómo fue un poco tu infancia? Queremos saber quién eres. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo creciste? Cuando me decís, soy de una familia clase media, tuve un poco más de suerte, tuve cosas, a veces no tuve. ¿Cómo fue ese proceso? Quiero que la gente te conozca un poco. Eres alguien que a veces llegabas a la casa y no había comida rica, y tenías que tomar tecito y pan con margarina, y a veces te tocó duro, y había años que no hay vacaciones, o a veces hacía frío. ¿Qué realidad te tocó? ¿Qué vivencia tenías? ¿Ibas a la feria con tu mamá cuando chico caminando? Mire, son divertidas estas preguntas, nunca me las han hecho y no sé si me Te siento la- tan cómodo Si como no abriendo quieres, ese si no espacio. quieres responderlas, no importa, lo podemos editar. Eh, pero algo te puedo contar. Yo diría que fue una infancia bastante, hasta cierto punto feliz, eh, hasta cierto punto, porque no estuvo exenta de cosas. Bueno, mi papá falleció cuando yo tenía 15 años y de hecho ninguno de mis dos padres son profesionales. Sin embargo, de hecho mi papá era actor, que era una profesión súper poco Complicado. estable, Mm. y mi mamá dueña de casa y todo, pero no lo digo desde el punto de vista como, hoy qué difícil nos tocó, porque a pesar de que sí fue difícil en muchos sentidos, la familia de mi mamá sí es una familia que afortunadamente tenía, Te pudieron ayudar. sí,
efectivamente, sí, es una familia que, bueno, como te decía, era de la Florida cuando la Florida era campo, entonces después esa tierra se valorizó y eso permitió tener un estar un poquito más, eh, ¿cómo decirlo?, más estable, a pesar de que no tuviéramos ingresos fijos, ¿cierto? Y todo eso. Entonces, yo creo que, pero a pesar de eso, yo creo que como el aspecto económico familiar no es lo importante cuando uno habla de su infancia, por lo menos en mi caso, obviamente que si uno vive, no sé, bueno, no No, quiero pero sacar a nadie, pero partiste diciendo algo que no en Chile la gente no está acostumbrada a decir. Dice, tuve una infancia relativamente feliz. Relativamente bueno, feliz. En mi generación no dice más de una infancia carente o cómoda. Pocos dicen feliz o triste. es que no creo que una cosa tenga que ver con la otra. No, yo tampoco, yo tampoco. Y a veces las dificultades, si tenías un carácter fuerte y un papá o una mamá luchadora, te da ciertos talentos también, ¿no? Pues sí, Sí. sí, o sea, sí, no sabría decirte, pero claro, me hace sentido, es un poco Barça que lo diga yo, pero me hace sentido y no sé, pues, como te digo, yo siempre puedo salir de vacaciones, tengo una casa, afortunadamente, donde, no sé, pues, no, pude jugar como niño e interactuar con los árboles, ¿cierto? La primera vez que me subí en avión me subí a los 15 años, o sea, antes nunca había pisado un avión, así que tampoco es como haya salido de vacaciones en muchos lados, siempre iba de vacaciones a los mismos lados, pero eran lugares donde me recibía mi familia cercana, ¿cierto? Mis tíos, mis primos, entonces sí podía ir de vacaciones. Siempre tuve auto, pero nunca tuve un espectacular auto, pero tuve auto. Entonces creo que al final las cosas materiales no son lo importante, yo creo que el aspecto familiar diría que es lo que a uno te marca o no. Y también tuve la oportunidad de compartir mucho con amigos, con mis compañeros de curso del colegio, gente acá de la comuna, y yo creo que crecimos siendo muy floridanos, y en ese sentido creo que el aspecto económico da lo mismo, yo creo que lo que importa es cómo uno se sintió y no fuimos ni, afortunadamente no crecimos, no tuvimos las dificultades de crecimiento de las poblaciones más vulneradas de Chile, pero en lo absoluto crecimos cercana a las poblaciones más privilegiadas. Por eso digo que creo que una clase media feliz porque no era un tema el aspecto económico, y no porque fuéramos privilegiados así estuviéramos ricos, sino porque no era lo importante nomás. Sentí, Teníamos para comer, que era lo importante, sentí, y para compartir, que era lo más importante, sentí, creo. bueno, gracias por abrirte, pero para mí es importante para la gente saber con quién habla, ¿cachai? Para mí es súper importante que la gente entienda que la gente que tú decís que estudias civil en la Católica y todo, también es importante que sepan que no llegaste ahí porque sí, a veces uno llegó ahí con esfuerzo, ¿cachai? También lo pasó mal. Por Bueno, supuesto. hay gente que está en estado, que creció en un lugar mucho más precario y también llegó hasta ahí, o más Sí, lejos, pues. qué sé yo. Entonces, para mí es importante que se entienda, primero, para eliminar sesgos, que es lo que conversábamos primero, y segundo, para hacer cierta empatía, ¿cachai? O sea, es bueno que la gente entienda que el proceso constituyente tenemos que hacerlo entre todos los que también somos seres humanos de calle comunes y corrientes, y no de ciertas élites políticas o clases políticas, por las que tengo mucho respeto también, ojo. Pero sí siento que se han oligarquizado y bueno, han pasado cosas ahí que para estudiarlas en otro tipo de plataformas, no en esta. Mm. Pero Mira, yo creo que pues, hay gente buena en todos lados. Yo conozco, no, por estudiando supuesto. en la Católica, conozco gente genial que siempre fue privilegiada, pero es genial y realmente tiene una entrega sincera. Y también hay gente genial en los sectores más vulnerados, pero también hay gente terrible en los sectores vulnerados y Sí, gente terrible en los hay de sectores todo, hay privilegiados. de todo. Efectivamente. Entonces yo creo que, como te decía antes, el prejuicio no nos sirve a nadie. Mejor conocer a la persona. Conversen. Si tienen dudas, conversen, pregunten. Y listo. Sí, yo creo que nos falta eso, bueno, es parte de la madurez de la sociedad, estamos un poquito adolescentes ahí todavía. Sí. Oye, Juanjo, gracias por la entrevista tan honesta. La idea de constituyendochile.cl es transversalizar la conversación, que vengan minorías, que vengan representatividades diferentes, y que venga un poco lo que está pasando desde el estallido para adelante y desde antes del estallido, ¿no? Si el estallido al final es el síntoma, pero y para que todos entendamos desde la postura de los políticos hasta de los que andan a pie, hasta de la gente que vive en la Florida y estudia civil, o la gente que vive en La Pintana y tiene un carrito completo, o la gente que simplemente no tiene nada. O sea, para mí sería increíble que hubiera un candidato constituyente que viva bajo el Mapocho. Y aunque no sea docto y letrado, que viniera a dar su testimonio. Ojalá
Ojalá yo logre llegar hasta ahí también, como quisiera llegar hasta la punta en los quintiles. Pero esa es un poco la idea de constituyendo Chile.cl, ¿eh? Así que nada, pues quisiera que dijeras al final para cerrar cuál es tu distrito, cuál es tu lista y tírate ahí un mercado. Bueno, el distrito 12, el distrito donde he vivido toda mi vida, La Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque. Un distrito que, por cierto, tiene es un distrito súper interesante desde el punto de vista del territorio, un distrito de clase media, media baja quizás de manera histórica, pero que en su momento no perteneció a Santiago, pero ahora ya sí. Sí, Éramos pueblos en su época, pero tenemos una cercanía también con la precordillera, una cercanía con el Cajón, con nuestro río Maipo, que alimenta en gran parte del sector de la región metropolitana, y creo que este distrito tiene mucho conocimiento de cómo las temáticas sociales y ambientales nos afectan en la sociedad. Así que un distrito no solo muy potente por la cantidad de personas que vivimos ahí, sino que también que creo que tiene una realidad muy interesante y que refleja en muchos sentidos a la sociedad. Y bueno, yo soy independiente, pertenezco a una lista de independientes que está inscrita como independientes por una nueva constitución, pero pertenece a la plataforma Independientes No Neutrales, que es una plataforma a nivel nacional que se hizo de personas independientes para apoyar a candidatos y a candidatas independientes. Es una lista que ha sido bastante criticada, y criticada infundadamente, pero yo los ¿sí? invito a... ¿Cómo? ¿Los han criticado infundadamente? Mucho, mucho. Ahí andan mucha noticia con datos falsos y siempre está eso de que, porque en la lista a nivel nacional hay personas más conocidas en la plataforma a nivel nacional y claro, y entre más conocida es la gente, más abierto a crítica está. ¿Quieres hacer algún Y descargo? ¿Quería hacer alguna aclaración? solo quiero decir que conversen y nos conozcan, porque es fácil inventar cuestiones y después reproducirlas sin eh, chequearlas. A mí no me han criticado nada en especial porque, bueno, eh, y me siento feliz en ese sentido, no creo que tenga mucho que criticar, soy súper transparente, siempre lo ha sido así, pero efectivamente sí critican a otras personas que pertenecen al espacio, que igual al final de cierta forma te puede perjudicar, sobre todo si uno comparte lista, pero la invitación es siempre a preguntar, si la gente está súper dispuesta a responder las preguntas, pero la gente como que te dice algo y después no dice, oye, pero mira, te lo puedo explicar, porque me ha tocado ver a mis compañeros diciendo como, mira, sabes que esto no es cierto, te explico, y la gente, no quiero escuchar tu explicación, yo estoy seguro que es cierto. Entonces, al final, eso obviamente que no favorece a la democracia en general. Somos independientes y simplemente estamos colaborando para llevar ciertas ideas a la Constitución. Si algún candidato o candidata no te gusta, está perfecto. Espero que yo te guste. Yo creo que lo que hemos levantado como equipo es genial y sinceramente yo no tengo absolutamente nada de qué arrepentirme. Creo que la carrera que hemos hecho es totalmente sincera. Yo trabajo gratis hace 7 años por el medio ambiente, por las personas. Así que yo estoy feliz de abrirse y de conversar con las personas. Creo que no hay nada más valioso que la sinceridad y estar dispuesto a escuchar. Yo creo que eso también es importante. Vale. Oye, bueno, Juanjo, gracias. Vamos a llegar hasta acá. El espacio está abierto para conversar siempre, para que nos hagamos sinergia y nos potenciemos. Y espero que te vaya bien con tu candidatura. Muchas gracias y nuevamente muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por la plataforma y también espero que les vaya súper bien con ella. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas tardes, Juanjo. Igualmente. Chao, chao. Chao.